Yo les había dejado el trabajo práctico número 5, que era sobre lo que vimos la clase pasada, pensamiento lógico o computacional. Y les había dejado 2 ejercicios, uno que tenía 2 partes. No creo que hayan tenido mucho problema en hacerlo. El primero decía detallar los pasos a seguir para llegar al aula desde la puerta de la escuela, desde la vereda. Al aula de ustedes en la escuela, ¿no? El aula física que no han visitado en todo el año, hasta ahora. Una en versión de bajo nivel. Profe, yo no sé a qué se refería en bajo nivel y alto nivel. ¿Vos tuviste la clase pasada? Sí, estuve, capaz no me acuerdo de algo. Bueno, en bajo nivel se refería a escribir muchos detalles, eh, no obviando o digamos, obviando algunas cosas. Espera que me está apareciendo acá. Esto me está molestando. Ahí está. Digamos, en bajo nivel tenemos que dar mucho más detalles en las órdenes que damos, en los pasos que detallamos. Y en bajo nivel damos menos órdenes porque muchas cosas se dan por entendidas o porque ya se saben por defecto o porque no es necesario aclararlas. Esa sería la lógica. Entonces, por ejemplo, una versión de alto nivel, la forma de entender esto de alto y bajo nivel me parece a mí es, imagínense que ustedes tienen o que ustedes están mirando la ciudad desde arriba. Si ustedes miran, no sé, vamos a suponer 100 metros de altura, utilizamos un dron y nos ponemos a 100 metros de altura sobre la escuela o sobre la vereda, justo este lugar donde yo les digo que tenemos que arrancar. Vamos a ver cierto nivel de detalles, ¿no? Si subimos a 1000 metros de altura, ya es mucho, vamos a ver otros detalles más, porque estamos más arriba, tenemos más perspectiva, y otros detalles menos. Hay mucho detalle fino que no lo vamos a ver. Si subimos a, no sé, por decir, no sé si alguien ha volado en avión, pero 10.000 metros de altura, por ahí que es la altura a la que vuelan los aviones comerciales, ya perdemos montones de detalles sobre la ciudad, pero tenemos otra perspectiva, más grande, digamos, más regional. Ya vemos la provincia, vemos la vecina República del Uruguay, parte de Brasil, el Río de la Plata. Entonces, dependiendo de donde uno está parado, esa altura, es el nivel de detalle con el que uno va a dar las órdenes, digamos. Imagínense que yo estoy a 10.000 metros de altura, la altura de los aviones que a veces vemos pasar, o veíamos, ahora no se ve ninguno. Y básicamente nosotros tenemos que dar las indicaciones para llegar, ya sería mucho pedir llegar hasta el aula, sino que la indicación, y lo que tendría más sentido visto desde esa altura, no sería indicar los pasos a seguir para ingresar al aula o para llegar al aula desde la vereda de la escuela, porque no distinguimos nada de esa altura. Desde esa altura, con suerte, vemos la ciudad como un conjunto de
de pequeñas casitas, se ve un agrupamiento, no se alcanza a distinguir mucho, sí, obviamente se distingue la ciudad, el cielo despejado, obviamente, eh, pero se ven otras cosas que si vos estás, por ejemplo, en el nivel más bajo, que es estar parado en la vereda, o a 100 metros de altura, no ves, que por ejemplo ves las rutas que se acercan, ves que hay un río y la extensión que tiene, ves que hay otro país vecino, otras provincias, ves que está varios kilómetros hacia el sur, se une otro río, el Paraná con el Uruguay, se forma el Río de la Plata. Tenés otra perspectiva, por lo tanto, desde esa perspectiva de muy alto nivel, vos podés hacer cosas más, o haces cosas más genéricas, con mucho menor nivel de detalle, pero a la vez cosas más grandes. Porque cuando vos estabas parado en la vereda de la escuela a ese nivel, o a 100 metros de altura, no hay casi diferencia, eh, vos no podrías desde ese nivel indicar eh, cómo alguien que esté en Buenos Aires, por ejemplo, en Capital Federal, llegar hasta tu aula, porque no tenés perspectiva. Olvidémonos de que nosotros ya sabemos cómo se hace para llegar desde Buenos Aires a Concepción del Uruguay. Estamos hablando de que como que si fuese la primera vez y estamos mirando ahí lo que tenemos a la vista. Entonces, desde mucha altura, desde muy alto nivel, eh, podés hacer cosas más, no sé si decir más grandes, pero de más llegada, de alcance a más gente, digamos, porque les vas a poder dar indicaciones de cómo llegar hasta la ciudad a, a alguien que está en Buenos Aires, porque ves el camino, ves dónde está Buenos Aires, ves la ruta, se distinguen un montón de detalles que desde la vereda no distinguís. Este, pero no detallás el ajuste fino de exactamente por dónde hay que entrar a la ciudad, qué calles hay que tomar, todo eso no lo ves, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te ayudarías, digamos, de algo ya armado por alguien, como pueden ser los carteles indicadores que podrían estar desde la ruta hasta, hasta la escuela, que lo llevarían al que viene desde Buenos Aires a llegar hasta la escuela. Y en la puerta de la escuela unos carteles que indiquen cómo llegar al aula. Pero esos ya están hechos. En cambio, cuando estamos a bajo nivel, por ejemplo, si estamos parados en la vereda de la escuela, no podemos hacer ese gran trabajo, podríamos decir, de traer a alguien, indicar a alguien, dar las órdenes, a los pasos a seguir para alguien que esté en la ciudad de Buenos Aires, porque no tenemos perspectiva, porque hacerlo a ese nivel implicaría desplazarnos nosotros a ese nivel desde la escuela hasta Buenos Aires e ir anotando todo el camino para después invertir el recorrido, obviamente, y sería un nivel de detalle impresionante. Una cantidad de líneas de órdenes gigantes, no sé, me imagino 2000 líneas de ese pseudocódigo indicando cómo este, salimos desde acá desde la escuela y llegamos al lugar de la ciudad de Buenos Aires donde está el que quiere venir a la escuela, y bueno, y hacerlo en sentido inverso. Un montón de detalle muy grande. Pero bueno, fíjense ahí con ese ejemplo que les doy, no sé si se entiende el nivel de trabajo que tenés cuando trabajás a bajo nivel. Bueno, pero concentrémonos en, por ejemplo, en el ejercicio que decía, yo acá me fui a muy alto nivel,
y al bajo nivel, bueno, que tenían que trabajar en el ejercicio, como para, exagerando, para que se entienda. Después, cuando veamos algo de código, van a ver que esto existe en la computación. Esto es, los lenguajes de alto nivel son los que han permitido básicamente el mundo que ustedes conocen, internet y páginas web y montones de cosas que hay hoy en día, que se hacen con 3 o 4 clics, o 5 o 10 líneas de código, cuando antiguamente hacer eso era un trabajo muy sacrificado, por no decir a veces imposible, porque no estaban todas eh, las cosas necesarias o de las que nos servimos hoy en día programando a alto nivel para lograr ciertas cosas. Yo creo que la clase pasada les hablé de lo fácil que es con 4 o 5 líneas de código en Java, por ejemplo, hacer aparecer un mapa de algún lugar del mundo, el que yo le ingresé las coordenadas en la pantalla, hacer aparecer ese mapa y alguna pequeña y marcar un punto en el mapa con 4 o 5 líneas de código. Eso es gracias a una API. Después más adelante capaz veamos lo que es una API, pero que me facilita Google, en la cual yo con una sola línea de código ya obtengo resultados de eso, que es el mapa, y lo posiciono donde yo quiero en cualquier parte del globo. Varios años atrás lograr eso era un trabajo impresionante, que había que hacer uno mismo, y que si alguna empresa ya tenía algo desarrollado, no lo compartía. Bueno, hoy en día hay mucho, no tanto open source, sino acá me refiero a disponibilidad gratuita de cosas, que en los contratos, bueno, básicamente te dice que para usos particulares no tenés que pagar, y si llegas a tener un uso comercial, tenés que pagar una licencia, que tampoco son muy caras. Antiguamente era todo bastante al revés, tenías que pagar la licencia primero, y bueno, después si lo usabas para uso personal, problema tuyo, y si lo usabas para uso comercial, bueno, bienvenido sea, porque ibas a quitar el costo de la licencia. Por suerte todo eso cambió, y eso repotenció todos los desarrollos que hay de software, junto con el open source, que además te permite modificarlo. Pero bueno, volviendo a lo del bajo nivel, si desde la puerta de la escuela yo tuviese que hacer una versión en bajo nivel para llegar hasta el aula, y bueno, tengo que detallar los pasos, digamos, hasta decir, iniciar con el pie derecho hacia adelante para hacer el primer paso, luego el pie izquierdo, avanzar, segundo paso, y así supongo que 5 pasos estoy en la escalera. Ahí indicar, subir el pie derecho, posicionarlo arriba del escalón, extender la pierna para quedar parado sobre ese escalón, el pie derecho sobre el siguiente escalón, extender la pierna, un nivel de detalle muy grande, muy compatible con un robot bastante básico que yo puedo llegar a construir, en el cual tengo que estar dando todas esas instrucciones, ¿no es cierto? Ya un poquitito más alto el nivel, un poquitito, y ya sería si yo tuviese un robot en el cual yo solamente le digo avanzar 5 pasos. Con lo cual en una línea me ahorré las 5 o 10, depende de cómo hacía el detalle en el caso anterior de bajo nivel. Hay gente esperando en la sala de espera. Listo, y debe haber ingresado Tomás Mayeret. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo ese robot con un poquitito más de inteligencia, vamos a decirle, a mí me permite ya programar un poquitito más alto,
un nivel un poquitito más arriba, entonces ya las instrucciones son más sencillas. Inclusive cuando llego al nivel de la escalera, les digo subir, no sé cuántos escalones hay ahí en la escuela, creo que son 4, subir 4 escalones. Y no todo el detalle como ustedes vieron en el caso anterior. Bueno, y así con los siguientes pasos, hasta ingresar, doblar a la derecha, hacer tantos pasos, luego un poquito a la izquierda, o si ya le indico en grados y sale derechito a la puerta, no me acuerdo si para llegar a la puerta del aula de ustedes, yo me estoy imaginando la del año pasado, ¿no? Se puede ir en línea recta o hay que esquivar algún cantero. Pero entonces, si nos vamos más arriba, por decir 100 metros de altura con un helicóptero manuales, no me sale el nombre, bueno. Desde ahí tenemos otra perspectiva y ahí básicamente es como que si estuviésemos viendo un plano de la escuela a esa altura. Básicamente lo que le diríamos a alguien, o las órdenes a darles para alguien que está en la vereda de la escuela es avanzar, bueno, al tener la altura podemos calcular la distancia, avanzar, deben ser 15 metros hacia adelante, o hacia el frente, o hacia el norte, y doblar a la derecha, y hace, no sé, 40 metros, y estás en la puerta del aula. Eso sería más o menos las diferencias entre bajo nivel y alto nivel. Obviamente que cuán bajo nivel van a hacer ustedes o iban a hacer en este ejercicio, bueno, quedaba a criterio de ustedes, y cuán alto nivel también a criterio de ustedes. Lo importante es que se viera la diferencia, y lo que seguro se iba a notar era la cantidad de pseudocódigo que escribían. En el de bajo nivel iban a escribir bastante, o por lo menos más que en el de alto nivel, en el cual se ocupa muchos menos instrucciones. Se dan por sabido, se dan por entendido, ya está, no es necesario indicar ciertas cosas cuando se está en alto nivel, no es necesario dar mucho nivel de detalle. No sé si se entendió, si no se perdieron, si más o menos es lo que hicieron. Sí, yo entendí, pero no es lo que yo hice. Pero bueno, después lo corrijo. Es muy diferente. Sí, bastante, porque no había captado, o sea, esa parte no la escuché yo la clase pasada y entonces hice cualquiera. Pero después lo corrijo. Hay que mirar los videos. La parte que por ahí no Sí, yo lo entendieron la entendí, pueden ver. pero lo hice al revés, digamos. Ah, está bien, confundiste bajo nivel con alto nivel. Está bien, eso suele pasar. Pero está bien, esto es un aprendizaje. Es algo que después se aprende a la perfección con el tiempo, cuando empiezan a programar, cuando conocen diferentes lenguajes, y bueno, van viendo en el barro, como se dice, y lo van sufriendo bien a lo que es el bajo nivel, y van disfrutando bien lo que es el alto nivel. Esto lo de sufrir y disfrutar es relativo, porque tal vez por ahí en algún trabajo, para llegar a hacer algo que es un requerimiento, van a necesitar tocar el código en bajo nivel. Entonces, digamos, desde el punto de vista de lograr el objetivo que uno quería, no se puede decir que uno está sufriendo, sino que uno logra el objetivo. Obviamente que es un poco más doloroso de cabeza, más trabajo en bajo nivel que en alto nivel. Eso es obvio. Pero por ahí en otro trabajo le hacen un requerimiento que al hacerlo en alto nivel lo hicieron con un chasquido de los dedos. Obviamente todo esto cuando se tiene experiencia. Por eso por ahí se hace una calificación de los programadores en junior, semi-senior y senior. Junior es el que recién empieza, no el que recién empieza a programar, el que recién
eh, conoce lo básico, podríamos decir, de un lenguaje en particular, porque eso es junior, semi-senior y senior es con respecto a algún lenguaje en particular. ¿Se está escuchando a alguien hablar por ahí? No sé quién es. Bueno, entonces por ahí uno puede ser, no sé, junior en C y por ahí semi-senior en Python, dependiendo de lo que uno fue haciendo en su carrera profesional. Cuando uno empieza con esto, es muy frustrante todo este tema porque los sueldos se basan en ese nivel que uno tiene. Y si uno no logra hacerse de experiencia laboral, a veces es como que estás entre la espada y la pared. Bueno, hoy en día tienen muchos recursos para, sin estar trabajando, entre comillas me refiero, programar para alguien y que te paguen un sueldo, porque existen sitios de internet, existen proyectos open source en los que uno puede colaborar, o sitios como, se me fue el nombre ahora, hay uno famoso donde se hacen consultas sobre cualquier tipo de lenguaje, sobre código, se me fue el nombre, famoso a nivel mundial, donde vos te haces un usuario, al principio te haces un usuario para vos preguntar, y después con el tiempo te empezás a animar a responderles a otros que hacen una pregunta cuando vos ya vas aprendiendo. Lo bueno que tiene es que es como que te van calificando cuando vos respondés y sin haber trabajado en un trabajo remunerado, vos te haces de una historia, digamos, ahí, un nivel avalado, digamos, por el resto de los usuarios, porque por ahí vos los empezás a ayudar, porque vos ya sabés, porque vos vas aprendiendo también leyendo lo que está ahí, y bueno, por ahí con eso salís del junior. Así que hoy en día, digamos, es más fácil crecer en el nivel con todo lo que hay disponible en la red, ¿no? Antes, aún si vos programaras en tu casa para vos, hicieras cosas para vos, no tenías manera de mostrarlo hacia afuera. Por lo menos en mi época era así. Así que pónganse contentos, tienen la posibilidad de crecer y demostrar de lo que saben ahora en el mundo en el que ustedes viven. Todo depende de ustedes, de que se sienten, empiecen a codear y aprender y preguntar y por ahí ayudar a otros, porque con eso también se aprende y con eso van auto mejorando en su nivel de pensamiento lógico computacional en general y de algún lenguaje en particular. Bueno, del punto 2 decía detallar los pasos a seguir para cocinar un huevo frito. No sé quién se quiere animar a leer un caso, solamente para dar un ejemplo y a ver si sucedió lo que yo esperaba que sucediera acá con este código, porque iba a tener una vuelta de tuerca en el que iban a tener que usar un recurso medio nuevo. No sé si vieron la diferencia de lo que pasa con los pasos a seguir para cocinar un huevo frito con los ejemplos del ejercicio 1 o los que vimos en la clase pasada. ¿Alguien se anima? Hola. Yo te puedo decir lo Esperen que estoy cerrando el WhatsApp porque es el que está haciendo ruido. Sí, te escucho. ahí te digo, profesor.
¿Cómo es tu apellido? Gross. Yo puse, Grotz. Ajá, sí, ahí me dice quién está hablando. Muy bien. sí, sí. Puse prender la hornalla, colocar una sartén Bien, con aceite en la hornalla, partir un huevo a la mitad y dejar caer bien. el contenido, esperar a que esté bien caliente el sartén, Dejar caer esperar el que contenido. Dejar caer el contenido ¿dónde? en el sartén. Bien. Tenés que explicarlo porque alguno por ahí Ya tira al piso. parece gracioso, pero parece gracioso, pero a veces hasta nosotros, siguiendo alguna instrucción de algo que desconocemos bastante, nos quedamos. Y ahí no decía tal cosa. Esa Sí. discusión suele ocurrir. Bueno, Ojo seguimos. con el aceite en la hornalla, que dijo por ahí, ¿no? Claro, es aceite en el sartén. Sí, en el sartén, bueno, me confundí. Esperar a que se cocine el huevo y después sacar el huevo con una espátula. Bien. Ahí hay un tema con el esperar. Ese es el tema de lo que iba a surgir con el huevo frito. Porque todo lo que habíamos visto hasta ahora eran todas órdenes. Bueno, en un ratito se va a cortar, ya saben que tienen que volver. Lo que habíamos hecho hasta ahora son todas órdenes secuenciales, seguir esto y una serie de procedimientos, y en ningún momento había como un esperar, como un verificar tal cosa, en ningún momento hay como una duda de qué camino a seguir. Y acá con lo del huevo frito sí ocurre, porque acá si bien hay una serie de pasos a seguir, hay un momento en el que hay que esperar, y en el que hay que verificar que se cumpla cierta condición, ¿ah? Que es que el huevo esté cocido. Y después de eso seguimos y lo sacamos. Sacamos la hornalla, sacamos el huevo frito con una espátula y lo ponemos arriba de un plato y si se termina está cocinado. Bueno, acá lo que aparece, después lo vamos a ver más en detalle, es una bifurcación, sería en el pensamiento, una cuestión de un pseudocódigo, un sí, tal cosa, sería, o como ya los que programamos le llamamos con total naturalidad, un if, IF, que es una palabra en inglés que significa sí, tal cosa. Si sucede tal cosa, hago tal cosa, y si no sucede tal cosa, hago otra. Bueno, ahora vamos a empezar a intentar ver algo de eso, y llegaremos justito a eso en el PCIN, si no en la clase que viene. Pero acá fíjense que apareció un condicional, una, una condición que nos va a producir una reacción por sí o por no. Eso es lo que tienen que aprender. Esta es una de las cuestiones más importantes de la computación, porque en los inicios, ya muy lejano, era todo secuencial como veníamos viendo, hasta que a alguien se le ocurrió esta instrucción, que tiene una forma particular de funcionar, no es nada complicado, en la que es como que la computadora se hace una pregunta. En realidad lo que hace es una comparación, y sale por verdadero o falso, o por sí o por no. Pero eso es lo que es como que le da inteligencia al pensamiento lógico computacional, o digamos lo eleva un poco, lo saca de la mera receta de pasos a seguir, como habíamos visto hasta ahora, sino que acá ya le agrega otro ingrediente. Podemos ya como consultar por tal situación, si se cumple o no se cumple, y si se cumple hacemos tal cosa, y si no se cumple hacemos otra. Inclusive podemos estar dando vueltas sobre eso, esperando, constantemente consultando si tal condición se cumplió o no. En este caso, el huevo frito sería una vez que llegamos a poner el huevo frito sobre el aceite hirviendo en el sartén, nos quedamos como en un loop
ya van a ver todas estas palabras lo que es, un ciclo, esperando ahí a que el huevo se cocine. Y en realidad lo que estamos haciendo constantemente es controlando, verificando, preguntándonos, ¿está cocinado el huevo frito? Si la respuesta es no, volvemos a preguntarnos, ¿está cocinado el huevo frito? No. Otra vez, ¿está cocinado el huevo frito? En algún momento va a estar cocinado el huevo frito, entonces la respuesta a esa pregunta que nos estamos haciendo constantemente, aunque no nos demos cuenta, va a ser sí está cocinado el huevo frito. Entonces ahí hay otro grupo de órdenes, vamos a salir de ese ciclo que nos estábamos preguntando, y vamos a agarrar otro ciclo de órdenes que van a ser apague la hornalla, ponga una espátula, saque el huevo frito con la espátula y póngalo arriba de un plato y se terminó todo el algoritmo, el proceso para los pasos a seguir para cocinar un huevo frito. Porque obviamente que el final era ponerlo en el plato. Se entendió más o menos así en forma hablada, igual después con PCIN esto va a empezar a quedar mucho más claro, pero lo importante de este ejercicio Sí, es profe, se entendió. que supongo que a todos les habrá quedado ahí como dando vuelta. Bueno, acá queda, bueno, algunos Groth me puso, esperamos a que esté cocinado el huevo frito. Bueno, es esperar, vos te quedás controlando algo, controlando una condición que no se está cumpliendo hasta que se cumpla. Y cuando se cumplió, hiciste otra cosa. ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Bueno, vamos entonces ahora. Compartir pantalla. Vamos al PC. Creo que es esto. Sí. Bueno, si todos ya más o menos estuvieron viendo el PCI, lo vamos a conocer un poco. Tiene esta pantalla. Por ahí esto, si acá a la derecha no lo ven, es porque está así, pero acá tienen cositas escritas y si ustedes hacen clic, aparece algo. ¿Ah? Ahí hice clic en las dos que estaban a la derecha y me aparecieron. Y si le hago clic en la X, se me van. ¿Ah? Yo voy a dejar esta acá. Y acá a la izquierda también tengo más cosas. Después vamos a ir viendo bien qué son. Eso como un inicio de lo que es la pantalla. Después, bueno, acá arriba tenemos para crear un nuevo algoritmo, un nuevo proceso. Para abrir uno, guardar como, acá los tiene diferenciados. Guardar como es cuando queremos cambiarle el nombre o hacer una copia. El famoso deshacer, que eso es un gran invento. Rehacer, si el deshacer no nos gustó, volvemos hacia adelante. Cortar, copiar, pegar, ya los conocemos. Bueno, esto tiene que ver acá después lo vamos a ver en detalle, con el indentado que se usa, después vamos a ver bien qué es. Tiene que ver más que nada cuando se escribe código. Mostrar mensaje de error, bueno, esto siempre hay que dejarlo habilitado, así nos dice cuando hay un error. Función de búsqueda, cuando aparecen varios resultados de una búsqueda, podemos ir hacia atrás o hacia adelante en la búsqueda. La función de ejecutar, que es no es más que hacer correr el algoritmo, las órdenes que nosotros pusimos. Esta es la función ejecutar, pero línea por línea, orden por orden, paso a paso. Es muy útil para a veces ver cómo funciona o cuando tenemos algún problema, no hace lo que nosotros queremos. Acuérdense que la computadora nunca se equivoca, sino que el que cometió el error es el programador, o sea, nosotros. Las computadoras son solamente máquinas que siguen los pasos que nosotros le damos como programadores. Recién con la inteligencia artificial y el autoaprendizaje de estas máquinas muy avanzadas, podemos salir un poquitito de ese concepto y ver algo más elevado. No lo vamos a ver acá, por supuesto. Para muchos de nosotros tal vez nunca los veamos. Hay que estudiar bastante para esto.
avanzar bastante en la carrera para llegar por ahí a tener título de grado y llegar a una maestría donde se puede ver algo de inteligencia artificial. Pero como resumen, les voy a decir, todo lo que nosotros vamos a aprender acá y lo que la inmensa mayoría de los programadores sabemos, hacemos un código, ese código se ejecuta y el código no se modifica mientras está en ejecución. La receta no se modifica. En cambio, con la inteligencia artificial se hace un código que es capaz de reescribirse a sí mismo y por lo tanto ir mejorando, corrigiendo errores, aprendiendo cosas y agregando cosas nuevas. ¿Tá? Es lo único que les voy a decir de lo que en resumen vendría a ser la inteligencia artificial y hace la gran diferencia con todo lo que era conocido hasta ahora en computación. Una vez que lograron eso y que eso sea estable, que las modificaciones en el código que autoproduce el mismo algoritmo no generen un crash del software, que se rompa, que se cuelgue. Bueno, quedamos lo de la inteligencia artificial, que se automodifica el código y con eso va como automejorando, autocorrigiendo errores. Dejémoslos ahí porque no lo vamos a ver nosotros, estamos en los inicios. Pero es básicamente eso. Esa es la gran diferencia. Bueno, este programita tiene, bueno, yo no me acuerdo si les definí lo que era algoritmo, pero algoritmo es básicamente lo que ustedes estuvieron haciendo, es la receta o los pasos a seguir para lograr algo. Todos estos ejercicios que hicimos en la clase pasada y en el trabajo práctico son algoritmos básicos en pseudocódigo. Con este programita tiene para escribirlo acá en el pseudocódigo o también para hacerlo haciendo clic acá en diagrama de flujo. No sé si ven la ventanita nueva que apareció. No. No, Ponerse a compartir. ahora sí. Ahora sí. Ahí la ven. Bueno. Esa es como la otra versión del programa. Acá la gran diferencia que tenemos es que esto es diagramas de flujo. En mi época se arrancaba a enseñar por esto y me parece lo más correcto porque tiene mucho de gráfico y eso ayuda bastante. En el pseudocódigo es solamente escrito y se asemeja mucho el pseudocódigo a un lenguaje de programación y es como que estás saltando a un código de entrada y eso no siempre es recomendable. Así que yo de lo que soy particular es de arrancar por hacer los algoritmos con diagramas de flujo. Porque el gráfico ayuda, ahora van a ver. Bueno, el programa por defecto arranca en la función de hacer el pseudocódigo y hay que hacer clic en el dibujito de diagramas de flujo para poder hacerlo desde ahí. Luego hay una función, ya la vamos a ver, cuando terminamos por querer cerrar el diagrama de flujo, en el que nos dice si queremos actualizar el pseudocódigo. Entonces, lo que hicimos en diagrama de flujo me lo transforma en pseudocódigo. Bueno, eso de la forma que yo lo voy a encarar va a ser como un resultado para analizar después, de hecho, el diagrama de flujo, analizarlo en pseudocódigo como es. Entonces, de esa manera, no nos vamos asustando tanto, vamos viendo, vamos aprendiendo más con grafos, con dibujos, para después pasar a algo escrito, que es en lo que finalmente vamos a programar, sea acá que es pseudocódigo, que es solamente para aprender, o después en un lenguaje en particular, porque al haber ya
comprendido la relación entre el diagrama de flujo y el pseudocódigo, es como que comprendimos, y lo vamos a ver, la relación entre el diagrama de flujo y el lenguaje de programación que vayamos a usar. Hay varios acá para utilizar. Lo primero que hay que aprender es que todo algoritmo tiene un principio y un final. Bueno, acá el principio le llama algoritmo y le pone el nombre. Yo acá puedo modificarlo. Vamos a ponerle algoritmo sumador. Vamos a ponerlo. Ese va a ser lo que vamos a hacer, porque lo que se me ocurre hacer ahora es hacer un algoritmo, una serie de pasos para sumar dos variables y mostrar el resultado de la suma. Bueno, como les dije, un algoritmo tiene un inicio, que en este caso se indica por la palabra algoritmo y el nombre, y un final, que es el que vemos ahí, que dice fin algoritmo. No existe un algoritmo que no tenga final. Por más que sea un algoritmo que esté funcionando las 24 horas sin parar y sin nunca llegar al final. El final lo tiene que tener, porque en algún momento, por alguna forma, existe la opción de parar el algoritmo. Cualquier software que nosotros corramos en la computadora, en algún momento tiene que existir la opción de cerrarlo de forma normal, ¿no? De eso estamos hablando, no de desenchufar la computadora, que ahí se apaga todo. Pero hasta el sistema operativo, que es un gran software que hace intermediario entre la computadora y nosotros, digamos, muchos de los software que nosotros usamos se ejecutan sobre el sistema operativo. Todo tiene un final, una forma de salir de forma normal, digamos. Así que todo algoritmo tiene un principio y un final. Como cualquier receta tiene un principio y un final. Si todo sale bien, se llega al final de la receta y se supone que hizo lo que se debía, lo que queríamos hacer, lo que la receta nos indicaba. Bueno, obviamente si la receta está mal hecha, si pusieron medio litro de agua en lugar de poner medio litro de leche, cómo hacer tal cosa, yo seguí lo que decía la receta, puse agua y después del horno no salió lo que debía salir. El error es el que escribió la receta, o sea, el programador. Nosotros somos meros seguidores de recetas, en ese caso en el que tomamos la función de lector, ejecutor de la receta o del algoritmo. En nuestro caso, como programadores, el ejecutor va a ser la computadora y como ya les dije más de una vez, el que se equivoca no es la computadora sigue las órdenes tal cual están escritas, se equivocó el programador. Bien, vamos a hacer un algoritmo de suma de dos variables, entonces le ponemos un nombre al algoritmo, sumador. Vamos a hacer clic acá a la derecha y nos aparecen varias opciones. Bueno, las vamos a ir viendo un poquito de cada una, hay muchas, pero esta, la segunda, es una de las que más vamos a usar. Este grafo básicamente lo que hace o lo que permite es insertar una orden, así, una instrucción que nosotros queremos dar. Era básicamente en el pseudocódigo cuando nosotros escribíamos hacer tal cosa, es eso. Es lo más popular, lo que más existe dentro de un código. Las instrucciones lisas y llanas. Bien, lo único que hay que hacer es hacer un clic sin soltar y llevarlo acá abajo de una de las flechitas donde nosotros queremos que esté a continuación, donde queremos que se inserte, ¿no? Entonces ahí podemos poner la primera instrucción, que va a ser crear la variable. Bueno, acá ya estamos aprendiendo muchas cosas una detrás de la otra. ¿Qué es una variable?
Algo nosotros hablamos de que la computadora, la PC, que supongo ustedes ya tienen que saber más o menos de alguna u otra manera, nacieron con un celular, con una computadora bajo el brazo prácticamente. El celular es una computadora con sistema operativo Android, la mayoría, salvo que alguien tenga un iPhone por ahí. Las computadoras tienen muy básicamente un procesador, que es el que ejecuta las órdenes. Ya viendo bien en lo bajo es el robotito. Y una memoria. Bueno, si somos exquisitos, existen dos tipos de memorias: las memorias volátiles y las memorias no volátiles. ¿Volátil qué significa? Que no dura mucho. Cuando algo es volátil, como puede ser un gas, es porque se dispersa y desaparece fácil. Es difícil conservarlo. Por eso hablan muchas veces en economía de volatilidad cambiaria y todo eso. Los valores no se mantienen fijos. Bueno, en este caso, volátil sería una memoria que cuando yo apago la computadora, desaparece lo que yo tenía en esa memoria. Y una memoria no volátil sería una memoria en la que cuando yo apago la computadora, no desaparecen las cosas que yo tenía en esa memoria. Y que por lo tanto, cuando vuelvo a encender la computadora, sigo teniendo guardado ahí los valores. Bueno, los dos ejemplos clásicos para cada uno de estos tipos de memorias es memoria no volátil, la que me conserva las cosas en el tiempo, persisten en el tiempo, más allá de que yo apague la computadora o no, es el disco rígido. Que hoy en día tenemos, aparte del disco rígido, las memorias SD, los pendrive, bueno, todo eso me permite conservar en el tiempo, sin necesidad de alimentación de energía, algo. Ejemplos hay a montones, ¿no? De fotos, un código de esto que hagamos acá, un programa, un código ya compilado por otro, como puede ser el PCInt que yo les pasé, etcétera, etcétera, etcétera. O un simple texto escrito en Word. Yo apago la computadora, vuelvo y abro el mismo archivo y no lo perdí. Esto, a los inicios de la computación, no siempre existió. No existía la forma de guardar un código, y cada vez que se iniciaba una computadora se le volvía a cargar el programa con las famosas tarjetas perforadas. Después se inventó algo con lo que empezaban a persistir los datos, porque en definitiva es eso, es intentar guardar los datos para que persistan, para que duren más allá del encendido de la computadora, y así facilitar un montón de cosas. Imagínense, cada vez que prendían una computadora de estas gigantes, tenían que volverla a cargar todo el código, eso llevaba su tiempo, posibles errores cada vez que se lo cargaba, problemas con las tarjetas perforadas, eso es un cartón, bueno, todo esto se fue mejorando y llegamos al día de hoy, ¿no? Memoria volátil es lo que conocemos como memoria RAM. Hay otros tipos de memorias con R que no son volátiles, que son las ROM y varias variedades que hay. Las EEPROM, bueno, esos detalles no los vamos a ver, es más de electrónica, pero las que son con O, las ROM, que significa Read Only Memory, memoria de solo lectura, y bueno, por el hecho de ser solo lectura, significa que tienen algo grabado que persiste en el tiempo. Porque si no tuviesen algo grabado que persistiera en el tiempo, nunca podríamos leer nada. Bueno, son memorias parecidas a las RAM, digamos, así en el concepto de una memoria donde almacenar algo, pero no en el formato de un disco rígido. Porque la gran diferencia también entre disco rígido, pendrive, memoria SD, y las memorias de este otro tipo,
ROM y RAM es la velocidad de acceso. ¿Tá? Disco rígido, pendrive, todo eso son relativamente lentos comparados con memorias ROM y RAM, que son muy rápidas, muy rápidas, la velocidad con las que guardan algo o nos devuelven algo que está guardado en la memoria. Bueno, entonces nos quedamos con la memoria RAM, las que con A, que es Real Access Memory, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, eso significa RAM. Bueno, porque tiene la particularidad de que yo puedo acceder a cualquier lugar de la memoria y no hacerlo en forma secuencial. Bueno, empiezan a aparecer un montón de términos, yo estoy obviando que acá los vemos rápido. Bueno, lo que ustedes tienen que saber que la computadora tiene la memoria volátil y la memoria no volátil. La no volátil es el disco rígido y la volátil es la memoria RAM. Bien, la memoria RAM es muchísimo más rápido que el disco rígido. Por eso, cuando tenemos una computadora con mucha memoria RAM, podemos tener muchas cosas abiertas y la computadora no se pone lenta y se la banca. Cuando tenemos una computadora con poca memoria RAM, no podemos tener muchas cosas abiertas porque si no se empieza a poner lenta. ¿Por qué? Porque empieza a hacer ahí todo un manejo del sistema operativo usando el disco rígido como memoria RAM. Pero es tan lento que es donde nosotros empezamos a ver la lentitud, ¿no? Todo lo que demora una computadora en arrancar es porque está cargando cierto software básico que necesita para funcionar, lo está cargando en la memoria RAM. Lo toma del disco rígido y lo carga en la memoria RAM. ¿Por qué? Para que funcione de una manera adecuada para nosotros, de una manera rápida. En esa memoria RAM, lo que nosotros vamos a tener, aparte de código, de esos software que ya están ejecutándose, como yo en este momento, por ejemplo, tengo el PCInt funcionando, tengo el Zoom funcionando y algunos otros programitas que uso acá, como el Dropbox, que están funcionando en memoria y me actualizan mis archivos de Dropbox a medida que yo los voy modificando. Pero desde el punto de vista de la programación, a nosotros lo único que nos interesa, porque esto nos estamos iniciando, es que ahí yo voy a tener una variable en un pequeño espacio de la memoria. ¿Qué es una variable? Es un lugar de la memoria RAM donde yo puedo guardar un dato. Ahora, yo puedo cambiar ese dato. O sea, es variable el dato que va a estar dentro de ese lugar de la memoria. Por eso se llama variable. ¿Tá? ¿Para qué me sirve una variable? Para guardar un dato. Para guardar por un ratito o por todo el tiempo que yo quiera, mientras no se apague todo o no no vaya al fin del algoritmo, eso esté guardado ahí. Ese es el primer concepto que tienen que aprender. La variable es un lugar de la memoria en el que yo almaceno un dato y lo puedo cambiar. ¿Vamos? Porque después tenemos las constantes, que ya el nombre me lo dice, son, bueno, en algunos casos son lugares de memoria también, en los que guardo un dato, pero que no se puede modificar. Y en otros lenguajes de programación, esto es relativo, el compilador directamente me reemplaza cuando me transforma el lenguaje que yo escribí en código máquina, en binario, me lo reemplaza por el valor que tengo. Pero ese detalle por ahí no nos interesa. La constante no cambia de valor, tiene su utilidad dentro del algoritmo, después lo vamos a ver. La variable sí puede cambiar de valor. Entonces acá nosotros vamos a crear una variable, va a ser lo primero que vamos a hacer, porque si nosotros queremos sumar
dos variables, necesitamos tener las dos variables. ¿Vamos? Cuando nosotros vamos a crear una variable, lo primero que hay que indicar es qué tipo de dato, o sea, primero tenemos que crearla la variable, pero vamos a necesitar indicar qué tipo de dato va a poder guardar adentro. ¿Ah? Porque no es lo mismo guardar un número entero que guardar un número real, o sea, un número con coma, que guardar un carácter, o sea, lo que estaría guardando sería un código ASCII, el que representa ese carácter, o guardar una cadena que ya serían varios caracteres, lo que para nosotros sería ya toda una frase completa, que puede ser un nombre, apellido, lo que querramos guardar con varios caracteres. Entonces acá lo que nosotros primero tenemos que hacer es definir, dar una orden que signifique crear la variable y decir de qué tipo es. Entonces, para este caso, lo tienen en español, es una gran ayuda. Luego cuando pasen a un lenguaje de programación va a estar en inglés. Se puede hacer un lenguaje de programación con órdenes en español, ¿sí? Si buscan en internet hay algún programador que hizo algo de eso, pero no es muy popular. Nadie se los va a pedir en un trabajo, porque tampoco nadie se va a morir por saber unas pocas palabritas en inglés de los lenguajes de programación más populares, que son los que te van a pedir en un trabajo. No es nada del otro mundo, ni van a salir sabiendo inglés por saber programar, porque las palabras que se usan son pocas, sencillas y muy básicas. No es necesario saber inglés. Terminan sabiendo eso, obviamente, el significado. Obviamente que no está de más aprender inglés, y si alguien quiere llegar muy, muy lejos en su carrera profesional, empieza a estudiar inglés desde ahora. No solamente el inglés técnico, mínimo, básico, que van a necesitar para ciertos trabajos, sino ya poder expresarse hablando con fluidez. Eso les va a abrir muchas puertas con buenos salarios y en buenos lugares en otros lugares del mundo, ¿no? Bueno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir una de las variables. Bueno, lo que hacemos es escribir, definir. Fíjense que lo puso en azul. Mientras yo no terminé de escribir definir, estaba en negro. Cuando lo puso en azul significa que lo reconoce, que es como la variable, como la palabra algoritmo, la reconoce como una palabra especial dentro de este lenguaje de acá del PCIN como fin algoritmo. Entonces eso ya nos puede indicar de que estamos usando una palabra reservada, que tiene una función, significa algo dentro del lenguaje. Para este caso a mí me indica que la escribí bien. Un espacio separo y ahí tengo que poner el nombre que le voy a dar a la variable. ¿Por qué un nombre? Yo tengo que poder referenciar a ese espacio de memoria de alguna manera. La manera, no sé cómo decirlo, computacional, natural, no sé, sería poner la dirección de memoria. Porque, bueno, la memoria está organizada como si fuese una gran matriz, y obviamente se direcciona con en hexadecimal. Podría ser en binario también, pero bueno, sabemos que con hexadecimal la conversión es automática
y es más sencillo para nosotros. Entonces la variable va a estar en algún lugar de la memoria y a ese lugar de la memoria se accede por una dirección de memoria, en formato hexadecimal para hacerlo más sencillo para nosotros. En lugar de eso, de tener que usar una dirección de memoria, que sería una forma horrible de hacerlo, funcionaría, pero sería horrible para nosotros, los lenguajes de programación nos permiten usar un nombre. ¿Ah? Para nosotros es mucho más fácil recordar un nombre, una palabra, que recordar una serie de números y encima en hexadecimal. ¿Se entiende? Entonces, ese es uno de los grandes avances que tuvieron con los lenguajes de programación. Ya con Assembler, yo algo le expliqué en la clase pasada, que se podía usar un nombre, que es mucho más amigable para nosotros. Bueno, acá hay todo un tema con qué nombre poner. Bueno, yo acá, para poder enseñar algo, una especie de error voy a cometer, que después voy a explicar cómo hay que cambiarlo, o por qué hay que cambiarlo. Yo le voy a poner var 1. Espacio, fíjense que var 1 no lo tomó como una palabra especial dentro del lenguaje, como una palabra reservada, sino como un nombre que yo le doy. Como estaba sumador, por ejemplo, que es el nombre del algoritmo. Si yo acá intento poner definir, si yo insisto con esto, fíjense, ya me lo puso en azul, me va a dar error. No puedo usar un nombre de variable que se llame definir, que sea una palabra reservada. ¿Tá? Así que tengo esos pequeños límites. Tampoco le puedo llamar algoritmo, ni fin algoritmo, ni muchas otras palabras reservadas que hay. ¿Estamos? Yo le voy a poner var 1. Luego de eso, tengo que indicar qué tipo de dato va a guardar esa variable. Para nuestro caso, como vamos a hacer una suma, lo que va a guardar es un número. Fíjense que me lo puso en azul, me lo reconoció. Bien. A todo esto me falta poner un punto y coma al final. Porque con esto yo le indico que acá termina esta instrucción. Leamos la instrucción. Dice, que está bastante clarita al estar en español. Definir var 1 número. O sea, definir, porque ya definir se usa para definir variables. Definir una variable de nombre var 1 y que va a ser de tipo número, que va a guardar números en su interior. En este caso, ese número significa números enteros. Bueno, en 10 minutos se corta, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Se entendió? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Creo que voy lo bastante despacito como para no ir dejando cosas. Igual todo esto después ustedes lo pueden ir practicando, cometiendo errores. Eso es lo que tiene de bueno esto, que uno en la casa puede probar. Si alguno no quiere poner el punto y coma, a ver qué pasa. Aunque bueno, eso es configurable también. Pero yo lo quiero con el punto y coma, porque la mayoría de los buenos lenguajes de programación usan el punto y coma al final. Así que váyanse acostumbrando. Bien, hice eso. Le doy un enter, me lo aceptó, no tiró ningún error. Entonces yo tengo definida la primera variable. Yo voy a hacer un sumador de dos variables que tengo que hacer, definir la segunda variable que voy a usar. Entonces vengo acá, un clic y lo pongo ahí al final de esa flechita. Y otra vez lo mismo. ¿Qué nombre le pongo a la otra variable? var 2. ¿Qué va a guardar? Número, punto y coma. Bien. Enter. Que tengo definidas las dos variables que voy a sumar. Bien. Acá hay un tema. Si yo voy a sumar dos variables, el resultado tengo que guardarlo en algún lugar. ¿Dónde lo voy a guardar? En otra variable. ¿Está? Vengo, otra vez, otra instrucción,
y voy a tener que definir la otra variable. ¿Cómo le voy a llamar a la otra? var2. ¿Y qué va a guardar? También número, porque si yo voy a sumar dos números, el resultado va a ser un número, así que la tercera, perdón, var3. Vamos a dejar var2, a ver qué da de error. No, no me tira error, me lo va a tirar después cuando lo ejecute. Bueno, después hacemos esta prueba de qué es lo que hace ahí. O si es que da error o no, o la vuelve a definir, bueno, estamos hilando muy fino. Acá debería ser var3. Defino la variable 3, de nombre var3 como tipo número para almacenar números. Bien. Si yo lo que estoy queriendo hacer es sumar, tengo definidas las dos variables que voy a sumar, son var1 y var2, y var3 donde va a quedar el resultado. Bien, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? Y asignarle números a var1 y a var2, porque acá solamente están definidas, y por definición en este código, en el PCIN, las define, las crea, guarda el espacio de memoria para var1, guarda el espacio de memoria para var2, guarda el espacio de memoria para var3, eso es lo que está haciendo en cada una de estas instrucciones, y cada vez que define ese lugarcito y queda guardado solamente para ser usado por cada una de estas variables, por var1, por var2, por var3, cada lugarcito, le pone valor 0. Eso no es en todos los lenguajes por defecto así, sino que en algunos tenemos que agregarle un igual 0 cuando la definimos. Bueno, eso es un detalle, no quiero marearlo. Después lo vamos a ver. Uno empieza a aprender los detalles que son importantes dependiendo del lenguaje. Bueno, ahora tengo definidas las tres variables. Ahora tendría que ponerle un valor, que son los valores que se van a sumar, a cada una de las dos variables, var1 y var2. Entonces, ¿qué hago? Acá pongo var1 igual, vamos a poner un 4. Punto y coma. Ahí lo que estoy haciendo, también se puede hacer de esta manera, a ver. Lo tengo acá. Creo que es así. ¿Vieron que puse el signo de menor y un guión y me lo transformó en una flechita? Bien. ¿Por qué? Porque los símbolos de igual en programación no son exactamente iguales, valga la redundancia, al igual que usamos en matemática. En matemática el igual significa que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. En programación, el símbolo de igual lo que significa es como si fuese esta flechita. Significa, lo que está a la derecha se guarda en lo que está a la izquierda. Entonces, esta instrucción que yo tengo acá, lo que está haciendo es guardar el 4 en la variable 1. Por lo tanto, después de que se ejecuta esta instrucción, en el lugar de memoria preservado para la variable 1, dentro hay un valor 4. Eso es lo que hace esta instrucción. ¿Se entendió? Profe, yo no sé cómo se hace la flecha esa. No, tenés que hacer el símbolo de menor, fíjate, no sé si se vio. Símbolo de menor y el guión del medio. Y sobre que haces eso, PCIN te lo dibuja como una flechita, te lo detecta como una flecha y te hace el cambio. ¿Ah? Sí, profe, Símbolo de joya, menor joya. y el guión del medio. ¿Ah? Yo ahora voy a crear otra variable, perdón, voy a asignar otro valor a la segunda variable y esta, para que sirva de ejemplo, lo voy a hacer con el símbolo igual. ¿Estamos? Fíjense, uno con la flechita y otro con el símbolo igual. Son exactamente lo mismo. Y es más, váyanse acostumbrando al símbolo igual, porque la flechita solamente se usa acá en PCIN porque ustedes están aprendiendo. Después ya en todos los lenguajes de programación se usa el símbolo igual. Que en programación, vuelvo a insistir,
equivale a una flechita que apunta a la izquierda y que se lee como todo lo que está a la derecha se guarda a la izquierda, en lo que está a la izquierda. Obviamente lo que está a la izquierda siempre es una variable, es algo que puede recibir un valor, y lo que está a la derecha puede ser un número, como en este caso, puede ser una operación. Yo ahí podría poner 5 más 8, y lo que hace es resolver 5 más 8 y el resultado guardármelo en bar 2. ¿Ah? Siempre tiene que haber correspondencia entre lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda en el sentido de qué son. Es decir, si lo que está a la derecha son números, significa que la variable que está a la izquierda es una variable definida como para aceptar números. Si lo que está a la derecha es un carácter o una cadena, o sea, varios caracteres juntos, lo que está a la izquierda, o sea, la variable, tiene que estar definido para aceptar eso que está a la derecha. En este caso, un carácter si fuese uno solo, o una cadena si fuesen varios caracteres. ¿Tá? De todas maneras, cuando comenzamos a cometer esos errores de haber definido mal la variable, haberla puesto como número y después le asignamos caracteres, nos termina dando error cuando lo ejecutamos. Esto todo el programa no lo deja pasar prácticamente nunca, salvo en algunos casos en los que hace alguna interpretación automática, pero la mayoría de las veces nos va a tirar error. Y bueno, el error te explica, acá creo que te lo explica en castellano, en los lenguajes de programación va a ser en inglés, pero tampoco es un inglés muy difícil, en el que claramente uno dice, me equivoqué. Acá tenía que hacer tal cosa, esta definirla como cadena para poder guardar la cadena que está a la derecha, o no sé. ¿Vamos? Nunca, es muy raro que en estos casos acá sencillos seguramente sí, pero después cuando ya empezamos a programar un poquito más complejo es muy raro que a la primera ejecución el programa funcione perfecto. Es muy raro, muy extremadamente raro. Siempre hay pequeños errores que pueden ser errores de escritura, ¿sí? O ya errores más lógicos en cuanto a la secuencia que armamos, que no hace exactamente lo que nosotros queremos. Así que de lo más común que el programa no funciona a la primera ejecución y que haya que volverlo a mirar, corregir cosas. Así que nadie se desaliente si la primera vez que ejecutan un código no funciona. Es lo más normal del mundo, le pasa a cualquier programador y hasta al más experimentado. ¿Estamos? La única diferencia es que el más experimentado no se equivoca en cosas sencillas y los menos experimentados sí, pero en definitiva hasta el más experimentado nunca le va a correr perfecto el código desde la primera vez. Más cuando es un código complicado. En uno sencillo puede ser que la acierte de entrada, pero bueno, quedamos en esto de los errores de tipo se llama, cuando a una variable, por decir, de tipo número, le queremos asignar, no sé, una palabra o un carácter, o el caso contrario. En algunos casos da error, en otros casos hace una interpretación y nos guarda, por ejemplo, si la variable fuese de tipo, esto también depende del lenguaje, si la variable fuese de tipo carácter y le asignamos, perdón, si fuese de tipo carácter y le asignamos un número, lo que nos termina guardando es el código ASCII de ese número. ¿Ah? Y eso por ahí nos puede dar un dolor de cabeza si no nos dimos cuenta que teníamos mal definido el tipo de variable, porque después cuando hacemos una suma nos está sumando a un código ASCII. Me acuerdo el valor del código ASCII del 4, pero no nos va a sumar 4 más algo, sino el valor del código ASCII. Bueno, son todos errores que uno va aprendiendo, es lo más normal del mundo cometer esos errores. Bueno, entonces acá tenemos definido tres variables, var1, var2, var3, las tres de tipo número, y ya a la variable 1 le asignamos el valor 4
con la flechita, y a la variable 2 el valor 5 con el símbolo igual, que es exactamente lo mismo. Hice los dos ejemplos para que vayan aprendiendo de que el igual equivale a esa flechita en programación. Porque después ya no vamos a ver más la flechita. Acá no hay problema de usarla, pero después no existen otros lenguajes de programación. Bien. ¿Qué es lo que nos estaría faltando acá para que esto termine siendo el algoritmo sumador? Sumar. Entonces, venimos acá. ¿Qué haríamos ahí? Un rectángulo para otra instrucción. ¿Y esta instrucción qué va a hacer? Y bueno, habíamos dicho que var3 es donde se iba a guardar el resultado de la suma de var1 y var2. Bueno, entonces escribimos var3. Vamos a hacerlo con las flechitas. var1, var2. Punto y coma. Y ahí tengo mi algoritmo por el cual yo sumo dos variables y las guardo en una tercera variable. Porque esa última instrucción que escribí, lo que hace es, nos paramos en la flechita, la miramos desde ahí, y esto es, lo que está a la derecha se guarda en lo que está a la izquierda. Pero como lo que está a la derecha es una operación matemática de suma, lo que está haciendo acá es el valor de var1, que es 4, más el valor de var2, que es 5, lo sumo, da 9, y el 9 lo guardo en var3. ¿Vamos? Para ver si es cierto, porque acá es como que no lo vemos, yo tengo opción de mostrar el valor de var3. Entonces voy a agregar una instrucción, y acá ya estamos aprendiendo algo nuevo. Seguimos avanzando, ya aprendimos a definir variables, a darles un nombre, de qué tipo, asignar valores a una variable, que en su lugar de la memoria se guarde un dato, 4 en el lugar de var1, 5 en el lugar de memoria de var2, y en var3 la suma del valor de var1, que es 4, más el valor de var2, que es 5. O sea que en var3 va a haber un 9. Bueno, pero lo vamos a ver. Entonces vamos a poner acá una orden que es mostrar. ¿Vieron? La puse en azul, es una palabra reservada. Para los que ya vieron algo de programación, esto es el print. Nada más que como está en español, tenemos esta ventaja para no chocarnos con el inglés. ¿Y qué vamos a mostrar? Var3. ¿Está? Entonces, este algoritmo sumador también nos va a mostrar el resultado de la suma. ¿Vamos? Ahí lo tengo completito. Le doy Enter. Y acá tengo la función. Bueno, esto vamos a guardarlo. Como yo tengo batería acá, no se va a perder. Después yo lo guardo y se los mando. Si no, acá me va a pedir dónde guardarlo porque está haciendo. Lo ejecutamos y lo que hace es ejecutar todo esto, ir desde el principio hasta el final y ejecutar todas las órdenes. Van a ser rapidísimas, no vamos a ver nada, excepto la última orden, que es mostrar, y que implica mostrar algo por pantalla. Si yo no tuviese esta orden mostrar, yo no vería nada, parecería que no hace nada el algoritmo, pero el algoritmo hace todo lo que está ahí. Como le agrego mostrar, veo algo. Con el paso a paso yo vería las cosas paso a paso, pero no es el caso que vamos a hacer ahora. Ponemos ejecutar y a ver si tiró errores. ¿Qué pasó? Falta tipo de dato. Eso sí, Tiene que tener había proceso. usado. Perdón. ¿Cómo? Qué Parece raro. lo mismo. No, que no sé si todos los chicos tienen el mismo entorno de trabajo que tenés vos, porque a mí me aparecen otras cosas
cuando descargué el PCInt, me salta enseguida el error. Falta tipo de dato o tipo no válido, me dice. Yo te mandé al WhatsApp, te mandé una foto. A ver, Por si a otros chicos les está pasando lo mismo, que no ven el a entorno de ver. trabajo tal cual lo tenés vos. Bueno, porque yo les dije que tenían que hacer clic en el iconito. Ahí está. No, es este el error. ¿Todos están viendo acá la pantalla del diagrama de flujo? Hay que poner acá Pero yo cómo. te digo desde, perdón, Definir el nombre de la variable como número. Yo pensé que no iba al como, pero se ve que el programita está pensado para que les quede bien clarito en español qué es lo que están haciendo. ¿Está? Bueno, ahora sí, si lo ejecuto, no me tiró error. Me apareció esta pantallita que ahora se las comparto. Compartir pantalla. O ustedes alcanzan a ver acá. ¿Ven esta pantallita que dice PCInt ejecutando proceso sumador? Sí. Sí, profe. Bueno, fíjense que dice ejecución iniciada, un 9, ejecución finalizada. Bueno, esto de ejecución iniciada, ejecución finalizada, siempre va a aparecer y nos indica lo que dice ahí, que se empezó la ejecución del algoritmo y que se finalizó la ejecución del algoritmo. ¿Qué significa? Que arrancó por el inicio y que llegó al final. Esto significa que el algoritmo fue de principio a fin. Primer dato importante. Acá pueden llegar a suceder otras cosas. No, ejecución iniciada siempre va a ocurrir, pero después pueden aparecer cualquier cosa acá de errores que pueden aparecer. Y fíjense que hay un 9. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, nosotros habíamos dicho que sumábamos var 1 más var 2. Var 1 tenía el valor 4 y var 2 el valor 5 y la suma da 9. Bueno, hicimos la suma, la guardamos en var 3 y después hicimos un mostrar var 3. Bueno, ahí está mostrándonos el valor de var 3. ¿Lo ven? Yo ahora voy a ir al código, para no estar cambiando la pantalla, voy yo directamente. Y en donde tenía var 1 con un 4, voy a poner un 10. Por lo tanto, la suma va a ser 15. Ejecuto. ¿Ven la pantallita de la ejecución? Dice ejecutando proceso sumador. Sí. Sí. Bueno. ¿Y qué ven? Un 15. Sí. Bien. Bueno. Ven cómo el algoritmo se ejecuta y hace lo que nosotros esperamos. Esto parece muy sencillo, es como que no tiene sentido, pareciera en un primer instante, hacer esta cosa tan simple, más que nosotros esto lo podemos hacer con la mente o con una calculadora, pero acá lo importante es ver cómo arranca en un inicio, llega a un final y ejecuta todos los procesos que están entre medio. A esto podríamos agregarle errores a propósito, definir var 1 como texto, vamos a suponer, y ustedes lo ejecutan y ven el error que da. Hay muchas cosas para ir mejorando de esto. Antes de terminar, yo lo único, la modificación que voy a hacer, más allá de introducir errores, eso no lo voy a hacer porque tarde o temprano van a surgir errores, en ese sentido, es hacerlo un poquitito más práctico a esto o más útil. Porque así como yo lo tengo armado, si yo quiero sumar valores diferentes, tengo que entrar adentro del algoritmo, o sea, el diagrama de flujo, modificar los valores en donde hago la asignación de la variable, o sea, donde dice var 1 igual a
tanto, o var2 igual a tanto, poner los valores que yo quiero sumar. Y luego de eso ejecutar y obtengo el valor. No resulta muy práctico así, ¿ah? Porque implica entrar dentro del código. Entrar dentro del código siempre es riesgoso, porque... A ver, ¿yo estoy grabando? Ah, sí. Es riesgoso porque es como que nosotros cuando editamos el código abrimos una caja de Pandora, no sé si alguien conoce el término, lo que significa, o de posible Pandora, porque podemos llegar a modificar una letra, cualquier cosita, no nos damos cuenta, si bien hoy los programas que se usan para editar, los más especializados que se usan para editar código, te avisan cuando hay una modificación, no te indican exactamente qué modificaste, sino que hubo un cambio, pero si vos modificaste una cosa a propósito y otra sin querer, fuiste. Porque te va a avisar de que modificaste algo, si querés grabar, vos pensás, si yo modifiqué una cosa, la grabás, y la otra que modificaste sin darte cuenta también se grabó. Entonces, te empiezan a saltar errores, es complicado tocar el código. Este es muy sencillo, porque en un código muy extenso, un buen programador, o si estás trabajando con otros programadores, te dicen, no toques nada, no toques nada, porque empezamos a tocar, a borrar cosas acá y allá, y se pierde todo el hilo. O terminas perdiendo lo que habías hecho. Si bien hay hoy en día software como... hoy estoy para acordarme el nombre, estoy terrible. Bueno, yo lo uso a diario, ahora no me acuerdo. Git, ahora me acordé. Es un repositorio, un sitio de internet al que vos te asociás y en el que vos podés ir creando proyectos y mediante unos códigos fáciles de escribir en la consola o usando un software también puede ser, te va haciendo copias de los códigos que vas haciendo de las diferentes versiones. Por lo tanto, cuando existe el problema de que tocaste un código sin querer, podés volver a la versión anterior que andaba. Bueno, eso es bastante, se usa mucho, todo el mundo lo usa, porque te permite, cuando haces una modificación, volver a la versión anterior que funcionaba. Y ahí volver de vuelta si es que la que modificaste no la podés volver a hacer andar. ¿Me entendés? Es como hacer borrón, tirar las modificaciones al diablo y volver a la que funcionaba y arrancar de vuelta a modificar desde ahí. Bueno, pero en este caso, lo que yo quería apuntarles es como que el código, tengo que estar entrando adentro del código para hacer una suma diferente. Entonces no es muy práctico. ¿Por qué? Porque el que puede entrar adentro del código es el programador y es el que sabe cómo modificar ahí. Ahora, si yo quiero hacer un programita que sume dos cosas, en este caso es suma, pero podría ser uno que haga algún cálculo de electrotecnia, cualquier cosa de electrotecnia de la que están aprendiendo, desde la ley de Ohm hasta cálculos de bobina, suma de capacitor, no sé, lo que quieran. Yo lo que quiero es que ese programita lo use alguien que no sabe programar. O sea, ese es el objetivo. O sea, alguien que cuando quiera cambiar las variables, lo que quiere sumar, no tenga que entrar adentro del código y toquetearlo. Una, porque no lo va a entender, a pesar que parece sencillo, ustedes tuvieron toda una introducción para entender esto, que incluye básicamente todas las clases anteriores y lo que ya sabían. Si hoy siento a alguien acá de electromecánica y nunca vio nada de programación, no va a entender nada de esto. Entonces, salvo que sea muy avispa, no va a darse cuenta que ahí en donde está el 10 tiene que cambiar una de las variables para poder hacer la suma de 15 más 5, por decir. Entonces yo tengo que armar el código de una manera de que
tengo una interacción con el usuario, sin tener que tocar el código. Entonces acá lo que le voy a agregar es una instrucción que a mí me permite preguntarle al que está delante de la ejecución del código qué valor quiere sumar y guardarlo en la variable 1. Preguntarle después de nuevo cuál es el segundo valor que quiere sumar y guardarlo en la variable 2. Y después de eso mostrar el resultado de la suma. Por lo tanto, ahí el algoritmo se transforma en mucho más útil, mucho más interactivo y usable, digamos, por un usuario común. Vamos, empezamos con esto de la interacción. ¿Qué es lo que hacen los programadores? Nos preparan el software con pantallas para que el usuario común lo use sin necesidad de que nosotros conozcamos cómo lo hace por dentro. Ese es el uso final de la programación, bueno, gracias a las varias maneras de interactuar que tiene el código con el exterior, ¿no? Las pantallas, los teclados, porque vuelvo a insistir, esto antes no existía. Antes el programador era el usuario de la computadora porque era el que creaba la criatura y el que sabía cómo cambiar valores. Luego se empezó a ver maneras de que la computadora interactúe con el exterior, sea con ingresos de tarjetas perforadas sencillos, digamos, entre comillas, para que ya sea un usuario que por ahí no sepa programar, sino que cargaba los datos en decimal, había una máquina que los transformaba a binario y los imprimía en la tarjeta perforada, y así empezaron los primeros operadores de grandes computadoras que por ahí no eran programadores. Obviamente estaban asistidos por un programador ahí por si había algún problema. Todo esto evolucionó a lo que tenemos hoy en día, donde está lleno de usuarios de computadoras, miles de millones de personas que no tienen ni idea de programación. Y es como básicamente arranca todo el mundo hoy. Todos se transforman en grandes usuarios de códigos, de usuarios de software, usan el celular, usan las aplicaciones del celular, pero no tienen ni idea cómo hacer una aplicación. Lo mismo en la computadora. Entonces, una parte importante para que un software sea usable, o sea, todo lo que tiene que ver con la usabilidad, es la interacción con el que va a ser el usuario. Bueno, para ese caso nosotros seguimos usando el rectángulo de instrucciones, y acá, si no me equivoco, es leer, aparentemente, var 1. Si no me equivoco, esa es la instrucción, y lo que hace, le va a preguntar al usuario, se va a quedar esperando un valor, y cuando uno lo ingresa lo va a guardar en var 1. Esta instrucción acá, tengo que borrarla. Y no me acuerdo cómo se borra. Se saca así. No, ahí volvió. Acá. Ahí está el tachito de basura. Listo. Puedo hacerlo así, ingresando una nueva instrucción y poniéndole eso. O como tengo que usar un rectángulo, modificar la anterior. Y acá poner leer var2.com. Bien. Este código, si lo ejecutamos, bueno, esto ya funciona bien, define las 3 variables. Me va a pedir, se va a quedar esperando en la pantalla el valor de var 1, luego el valor de var 2, y luego va a hacer la suma y me lo va a mostrar. Este es mucho más interactivo. Lo vamos a probar. Ejecutamos. A ver la pantallita. ¿Están viendo la pantallita que dice PCIN ejecutando proceso sumador?
Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, Sí, fíjense que profe. dice ejecución iniciada y no dice ejecución finalizada. Y hay un signo de mayor y un cursor ahí titilando esperando un dato. Eso es la instrucción leer var 1. Esto después se puede hacer más lindo poniendo un mostrar antes de eso, donde diga ingrese el valor de var 1 y que quede el cursor, ¿tá? Porque acá es como que si el usuario no sabe que ahí tiene que ingresar la primera variable, no sabe usar el software. ¿Vamos? Pero eso son mejoras que después nosotros le vamos haciendo. Como esto lo estamos haciendo nosotros, somos los padres de la criatura, ya sabemos qué es lo que está esperando ahí. Pero después, para un usuario común, hay que ayornarlo, hay que ponerle, como decía un profesor mío, lucecita y todas esas cosas para que el usuario común le resulte interesante. Todas las pavaditas que hay que agregarle, que muchas veces no son necesarias porque el fin del algoritmo es la parte más práctica, el cálculo. Pero bueno, si no hacemos eso, no le vendemos este software a nadie. Es más, ustedes mismos cuando bajan software lo prueban más primero por la apariencia que por la precisión del cálculo que tenga adentro. Eso somos todos así. Como cuando vamos a la verdulería, nos pulen la manzana, no sé si le pondrán cera o qué, brilla que es un espectáculo y después la probás y es arenosa. A mí no me gusta la manzana arenosa, me gusta que es jugosa. Así que muchas veces nos engañan por la cáscara. Bueno, y entonces acá la primera variable la quiero sumar. Yo quiero sumar 28 más 2. Entonces acá voy a poner 28, doy un enter, y ahora el 28 está guardado en var 1, aunque no lo veo. Podría poner una instrucción que me lo mostrara, pero bueno, sabemos que está porque ya vimos el código, estamos creando esta criatura, y acá le voy a poner 2, y cuando le dé el enter, el código va a seguir, va a llegar al final del algoritmo y va a hacer las otras dos instrucciones que quedan, que es sumar var 1 y var 2 y guardarlo en var 3 al valor y mostrar var 3. O sea, me va a mostrar un 30. ¿Vieron? Y ahora tenemos un código más interactivo, más usable por alguien, sin necesidad de estar tocando el código. Yo acá lo ejecuto, cambio los valores a sumar y no tengo entrada en el código. O sea, no entro en ese riesgo que yo les dije de romper algo dentro del código. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, yo más tarde o mañana grabo la clase, esto lo subo al Classroom, todo esto acá guardado. La tarea que el trabajo práctico que les voy a dar va a ser básicamente hacer este tipo de programitas. Ustedes anímense a toquetear un poco más, o por ahí a investigar un poquitito más, ¿sabes? Por ejemplo, el mostrar qué otras cosas más se pueden hacer, porque el mostrar no solamente es mostrar el valor de una variable, sino que se puede mostrar un texto fijo más el valor de una variable. Yo los animo a que investiguen un poquitito más acá dentro del PCInt. Siempre háganlo en lo posible dentro del diagrama de flujo, que me parece lo más práctico, aunque pueden llegar a hacerlo directamente en el pseudocódigo, y ustedes van a ver que va haciendo las dos cosas al mismo tiempo, y pasar de una a la otra, pero bueno, yo por recomendación les digo que usen el diagrama de flujo, pero bueno, el software les permite los dos, así que después no sé cuál de los dos van a usar, porque después lo pueden escribir en el pseudocódigo y hacen clic en el iconito de diagrama de flujo y automáticamente les llama el diagrama de flujo de acuerdo al pseudocódigo que escribieron. De la misma manera que acá el software, a pesar que yo se lo estoy mostrando en diagrama de flujo, está armando en otra pantallita que yo alcanzo a ver, ustedes no, o en su computadora sí, el pseudocódigo. Bien. Lo que les voy a pedir en parte de ese trabajo práctico es algunos cálculos de estos que hacemos, como para hacerlo más interesante, para la verdad que sumar dos cosas no tiene mucha, es digamos demasiada computadora para hacer una suma. Por ahí les voy a pedir, lo tengo que elaborar bien, pero por ejemplo,
calcular el área de un rectángulo, entonces tienen que, para el usuario va a ser un software que calcula el área de un rectángulo o de alguna otra figura geométrica, buscan cuál es la fórmula, lo arman, no va a ser nada del otro mundo, pero obviamente van a necesitar que el usuario ingrese ciertos valores de esa figura geométrica. En el caso de un rectángulo es el valor de un lado y el valor del otro. En el caso de un cuadrado es el valor de un lado porque son los 4 iguales, bueno, y así. Jugar con esos cálculos de área o capaz de volumen, de alguno sencillo, y bueno, eso les voy a pedir. Así que vamos a andar dando vueltas por ahí, pero aspiro a que me hagan como mínimo, como está acá, sin darle mucha vuelta, pero que haga el cálculo, que interactúe con el usuario, y los que se animen a más a ayornarlo, a agregarle cositas, cositas en la pantalla donde le indica el usuario qué es lo que tiene que ingresar, qué es lo que está esperando, etcétera. Porque en esto de programación no hay que quedarse solamente con lo que enseña el profesor, sino que hay que siempre ir tirando un poquitito más y tratando de sacarle más el jugo al software que en este caso estamos usando. Porque yo tengo que ir a cierto ritmo para que todo el mundo me pueda seguir, pero para los que se animen no pasa nada, no van a romper nada. Les va a tirar error a lo sumo y van a querer resolverlo y van a buscar en la ayuda y van a investigar. Hasta yo cometí errores acá porque la verdad esto no lo uso a diario, programamos ya directamente en un código, más que nada en C o ahora un poco en Python. Y entonces me había olvidado que había que definir var1 como número. Yo lo hice más como código que el cómo no va. ¿Tá? Pero bueno, uno va aprendiendo o recordando cosas así. Así que el objetivo del trabajo práctico que les voy a armar va a ser ese. Sí. No, como yo, algunos chicos tal vez tienen otro entorno de trabajo, también me saltó un error y en vez de sin algoritmo tuve que poner sin proceso, por las dudas, para que sí, porque en algunas versiones le llama proceso en lugar de algoritmo. Sí, puede ser. Puede ser, pero es un cambio de palabra nada más. Claro, cuando me tiraba el error era que saltaba el cómo, arriba, en definir. Sí, ese sí. Porque tengo otro y bueno, si alguien lo tiene... del que veo. Por eso, está bien. Por si los otros chicos han mareado, perdido, para que lo vayan viendo. Abajo te dice igual el error, y cómo subsanarlo, pero está bueno aclararlo para que si vas a dar un práctico lo tengan en cuenta. Sí, está bien, pero allá de eso de que le llama proceso en lugar de algoritmo, no sé qué versión será o si están usando el que es para celular, bueno, puede ser que le llame proceso en lugar de algoritmo, pero después no creo que haya mucha más diferencia. Está en español, ya eso ayuda un montón, pues si no habría que escribir en inglés muchas de estas cosas. Bueno, cortamos acá por hoy. Después les paso la clase grabada y estos apuntes. Y cuando tengan el trabajito práctico hecho, lo empiecen a hacer, hacen consultas, interactúen entre ustedes también. No hay nada de orgullo que uno pierde si le pregunta al compañero, porque después el compañero les puede preguntar a ustedes. Esto se aprende en grupo y probando. No se rompe nada, no van a romper el celular ni van a romper la computadora toqueteando estos códigos tan sencillos. No se larguen a tocar el código de algún software que ya tienen instalado y que tienen acceso al código, porque ahí sí van a ser desastres. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier consulta, ya saben dónde encontrarme. Nos vemos la semana que viene. Bueno, no, profe, que tengamos un fin de... Adiós, profe. nos vemos.